En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Muy buenas tardes. Hoy traigo 5 propuestas, 5, que como hemos descubierto en la catequesis sobre Sagrada Escritura de don Luis Manuel, pues hace referencia a la palabra, y la primera de ellas es precisamente esta. Pongo de nuevo el enlace abajo porque los que lo habéis visto hasta me habéis escrito. Alguno de vosotros ya es vicio, pero ya vais por el tercer visionado o escucha, porque también se puede escuchar mientras vas a pasear, no hace falta que lo estés viendo, porque es una catequesis asombrosa. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo siguiente, que estéis atentos mañana a una catequesis que colocaré en este mismo canal por permiso de don Santiago Sácar. Santiago es un laico comprometido, profesor de universidad. Él tiene Bellas Artes, tiene la carrera de Bellas Artes y además de pintor es escultor, naturista, en fin. Ya veréis que catequesis acerca de la bajada de Cristo a los infiernos y lo que de ahí se deriva, porque no se quedó ahí. Hasta los infiernos fueron evangelizados, ya lo veremos. Tercera propuesta, también tiene que ver con mañana, muy importante. Esto es sobre la marcha, pero esto es así. Mañana, como tenemos una ermita en estos 4 pueblos, en Osera, Villafranca, La Puebla y Nuez, pues hay una que está dedicada a la Virgen de Alfindén, y mañana es la Virgen de Fátima, el aniversario de las apariciones de la Virgen a los pastorcitos, pues mañana a las 7 de la tarde celebraremos la misa en la ermita de la Puebla de Alfindén, también siguiendo todos los protocolos de seguridad, de limpieza, etc. Pero yo creo que es una cosa buena, y además algunos vecinos todavía no habéis visto la iluminación que instalamos justo antes de que comenzara la cuarentesma. Ya no sé cuántas propuestas llevo, pero vamos a por la cuarta. La cuarta es que le echéis un vistazo a la homilía del obispo José Ignacio Munilla, la homilía del pasado domingo y que ha hecho pública hoy. Pongo el enlace abajo. ¿Por qué? Porque enlaza de manera perfecta lo que quiere decir Jesús y la tradición de la Iglesia cuando Jesús reclama para sí algo inaudito: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo reconozco que me he sentido un ignorante y muy pequeño, porque con toda tranquilidad dice camino, verdad y vida, camino, los mandamientos. La ley es un camino, de hecho, método es a través de la ley. Método quiere decir también camino. Camino, Jesucristo es la ley encarnada, de modo que puedes ver y ser capacitado para poder vivir de manera excelente. Haz esto y vivirás, Camino, verdad, el credo. Cristo desvela, aunque lo hace aún más misterioso, cómo es Dios, quién es Dios. No solo Él es Dios, sino que nuestro credo es nitario, ¿verdad? Es nitario. Por lo tanto, Dios es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Y además es su criatura más excelsa, aquella diseñada desde toda la eternidad para prolongar su misión, es la Iglesia, nada menos. ¿Y de qué vive la Iglesia? Pues vive de la vida de Dios, es decir, los sacramentos y la oración. De modo que no es que sea fe y obras, es que es muchísimo más, y el peligro enorme lo explica muy bien de que nos quedemos solo con una de estas patas. Si nos quedamos solo con los mandamientos, ¿verdad?, se convierte esto en un moralismo. Si solo nos quedamos con el credo, ya puedo ser aparentemente el mejor teólogo, que si no me lo credo, pues me convierto en otro tipo de espiritualista, ¿no? Me convierto en un manualista o en un fideísta. Y por último, si solo vivo del espíritu, ¿verdad?, pues esas modalidades de aparente fe que supone vivir solo espiritualmente y no valorar el resto. Pues Cristo es todo, no es solo fe, no es solo mandamientos y no solo es espíritu, es las 3 cosas gracias a Dios. Y esta es muy buena noticia. Cuarta propuesta, la catequesis de hoy. De nuevo, recuerdo, mañana a las 7 en la ermita de la Puebla de Alfindén, pues celebraremos la misa a las 7 de la tarde en honor a la Virgen de Fátima. Y ahora, si tienes ganas y fuerzas,
vamos a poner una catequesis muy especial, porque hoy voy a leer los Hechos de los Apóstoles y lo voy a conjugar con la lectura del Evangelio. Vamos allá. Preparaos porque si alguno de mis vídeos os ha parecido frenético, la actividad de Pablo y Bernabé, el pobre Bernabé va siguiendo a Pablo y en ocasiones Pablo siguiendo a Bernabé, porque ambos son hombres del Espíritu. Si os ha parecido mucho estos vídeos ya veréis lo que hacen estos, y me encanta cómo San Lucas, que es quien escribe los Hechos de los Apóstoles, pues cómo en muy poco espacio nos hace sacar la lengua, ya veréis todo lo que sucede. Y luego nos vamos de nuevo al capítulo 14 de San Juan y vamos a terminarlo asociando uno con otro, porque tienen, desde mi punto de vista, mucha relación. Bueno, ya no hay más avisos, vamos a fondo. En aquel tiempo llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. O sea, que estaba para el arrastre, perdón. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Es que solo me puedo reír. Sé que es trágico, pero esto es tremendo. Al día siguiente, como no había tenido suficiente, eso no lo dice el texto, es que, de nuevo, perdón, es que es alucinante. Al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe. Recuerdo que lo habían dejado como tirado, medio muerto. Es que parece, ¿verdad?, las aventuras del Quijote. El Quijote hay momentos que es que te sonríes porque le revientan la dentadura, tal, el tío va con los huesos, va molido, va tal. Bueno, en fin, seguimos, porque esto es verdad. Sigue. Llega a Derbe, dice, después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, o sea que no estaba tan para el arrastre como parecía, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y todo esto os lo recuerdo sin coche, sin moto, sin avión, sin helicóptero, sin autobuses, sin lanchas motoras. El secreto era que les habían encomendado para la misión. Y eso a mí me recuerda ahora, mientras lo leo, a la bendición que os doy los domingos, cuando venís, estáis ahí como podéis en misa y los niños haciendo ruido, o lo que sea, o despistaos con tanta actividad, y hace calor o hace frío, y ¿por qué no nos pone la calefacción? Y en ese momento en que ha terminado la misa y ya todo, como que nos hemos centrado, ya todo está unificado, ya estás pensando además lo que vas a comer, y antes, como se termina a la 1:30 en la Puebla, pues a ver qué almorzaré. Lo cierto es que hay un momento en el cual yo os encomiendo para el viaje, sea largo o sea corto, sea por la acera o sea hasta Oriente Medio, como algunos de vosotros profesionales trabajáis allí y lo sé. Y es que os doy la bendición del Señor. Y entonces digo, ite missa est, podéis ir en paz. y un poco esa es un poco la misión de los cristianos, ¿verdad? Sois enviados, y no digo que nos den palizas de este tipo, ni mucho menos, pero si nos tomamos en serio nuestra misión de cristianos, pues también tiene sus padeceres, y lo que dice San Pablo, es necesario, en fin, pasar por mucho para entrar en el reino de los cielos. Lo que sí que parece impresionante es que están movidos
están movidos tanto Pablo como Bernabé y los primeros cristianos por una fuerza inaudita. Despliegan una actividad eufórica, dejan tras de sí además un efecto hondo. ¿Cuál será el secreto de estos cristianos? Vamos a mirar primero lo que hacen, ¿verdad? Porque antes de montarnos una película, vamos allá. Sufren apedreamientos, me echo la lista, les expulsan, los dejan medio muertos, viajan un montón, van y regresan a las comunidades, no van una sola vez. A mí me recuerda en pequeñito a estos viajes que hacemos los curas, que estamos al servicio de varios pueblos, eso sí, pues de la manera más cómoda. Pero qué gusto es el poder volver. Recuerdo los domingos por la mañana especialmente, cuando voy camino de Osera para la misa de 10 y le estoy dando gracias a Dios. Hay pocos coches, de vez en cuando ves algún animalillo, está la carretera tranquila, ¿verdad? Y le doy gracias por poder volver a estos pueblos muy cercanos. Mi misión es de palo comparada con la hermana Almudena, los que están en Tanzania, en tantos sitios, pero me siento como estos predicadores, ¿verdad?, que hacen una cosa muy especial. Y es que cuando llegan no solo predican el Evangelio, sino que se encuentran con discípulos y los animan. ¿Y qué hacen? Los exhortan a perseverar en la fe. Y además se buscan colaboradores especiales, los presbíteros. Y para elegirlos, pues lo que hacen es pedir permiso a Dios y pedir fuerzas a Dios, porque es Dios quien llama, no la iglesia que se lo monta. Entonces, ¿qué hacen? Rezan, ayunan y ponen las manos y hacen algo que es necesario para todo ministro en la iglesia, que es, pues, el dice aquí, encomendarlos al Señor. Después de imponerles las manos y de haber rezado y ayunado, los encomiendan al Señor. Y digo, qué bonito es, por ejemplo, cuando los padres, esto lo hacen mucho en América, los padres bendicen a los hijos antes de que salgan de casa. Aunque salgan 4 veces al día, los bendicen. Padre, deme la bendición. Y tantas personas la dais, ¿no? Una de las cosas más difíciles de haber celebrado la misa sin asistencia de público es que al final de la misa no podía decir podéis ir en paz, ni tampoco y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, no podía. Mi mínimo alivio eran estos vídeos, que desde el principio pues hice este signo y luego verifiqué si es que lo podía hacer y me dijeron sí, claro que lo puedes hacer, pero no dentro de la misa. Y ayer, que era la primera misa que celebré con asistencia de público y que fue preciosa en la Puebla, qué hondura y qué silencio y qué fe, alguna lagrimilla, ¿verdad? Pues me emocioné también un poco, porque era la primera vez que podía realmente pues daros la bendición a aquellos que estabais allí celebrando la misa. Hoy por la tarde, si Dios quiere, lo podré volver a hacer. En fin, detectas que la misa, su medio natural realmente es para la asamblea convocada por Dios. Bueno, disfrutemos de esto y armémonos para lo que tenga que venir. Porque, como nos dice San Pablo, me imagino que a lo Don Quijote casi sin mandíbula, pues hay que pasar por mucho para entrar en el reino de los cielos. Bueno, en todo lo que hagas ten presente el fin. ¿Os dais cuenta que os estoy hablando mucho del cielo? Ayer lo hice de nuevo y San Pablo lo hace, es que esto no me lo invento yo. Es que en todo lo que hagas ten presente el fin. Y por tanto el amor que te mueve. Porque yo creo que es un poco el secreto de estos discípulos. Vamos allá, venga, vamos allá. Voy a leeros el Evangelio de hoy. Y vamos a ver dónde está realmente el secreto de estos discípulos. Porque yo le he llamado el protocolo 1 a 1. Protocolo 1/A/1. Me gusta más la palabra, por ejemplo, proceso, en lugar de protocolo. ¿Por qué? Porque el proceso te explica de dónde proceden las cosas y qué procede después de esas que estás haciendo. Proceso. Y bueno, yo es que estudié Derecho, ¿qué le vamos a hacer? En el proceso se establece gran parte de la seguridad jurídica de algo. Porque más o menos sabes los carriles por los que debe ir, sus plazos deseables, etc. Protocolo no, protocolo es básicamente es una palabra del latín, que a su vez lo recogió del griego y que tiene que ver con la portada, con las tapas de un libro y la pequeña descripción en esas tapas de lo que te vas a encontrar dentro. De modo que es casi un salvi chi può, que dicen en Italia, un sálvese quien pueda. Protocolo
Sí, se ha puesto muy de moda, pero si os digo la verdad, ¿por qué creo que es? Porque cada vez hablamos más inglés, y esta es la palabra que usan, mucho más que processual, y además porque en español suena a yo controlo, todo bajo control, protocolo, ¿verdad? Suena a control, pero en realidad lo que nos daría mucha tranquilidad es conocer el procedimiento y por tanto, una vez te ves dentro de un proceso, pues ir siguiéndolo paso por paso. Nota al margen de la nota al margen. ¿Qué situaciones más divertidas, y horribles a veces, se dan ahora que nos sentimos un poco patizambos, un poco pardillicos a la hora de desplegar este protocolo de seguridad en las parroquias? Paciencia unos con otros, por favor, que estamos en las manos de Dios. Nos corregimos unos a otros, pero por favor con cariño, ¿vale? Que lo normal es meter la pata. Yo creo que si alguna vez el ser humano ha pisado la luna, que bueno, hay por ahí algunos vídeos muy chulos al respecto, que siembran dudas geniales. Si alguna vez hemos puesto el pie en la luna, pues ha habido que meter muchas veces la pata para poder poner la pata sobre la faz de la luna, si es que alguna vez se ha hecho, ¿vale? Eso es lo que intento decir. Pues esto es igual de complicado más para todos nosotros, que somos personas sencillas, ¿eh? Y entonces, bueno, pues paciencia e inteligencia, que no perdamos la cabeza. Sigo. Recordemos, todo esto que están haciendo lo están haciendo por un fin, y es ir al cielo. Quieren ganarse el cielo y ganárselo a los demás. Pero el secreto está en que han aprendido a seguir el protocolo 1 a 1. Es decir, viven bajo esa bendición que les permite estar con Jesús, que iba 1 a 1. La mayor delicia, la mayor alegría, la mayor sorpresa del Evangelio para nuestros días hoy precisamente, que estamos a martes de la quinta semana de Pascua de 2020, en plena fase 1, que es la segunda de esto en Aragón, de la coronacrisis. El gran regalo es que se nos concede vivir como los primeros cristianos, 1 a 1. Si la fe nunca fue cosa de masas, sino de persona a persona, ahora es evidente. Y por tanto es muy dulcecico cada encuentro personal, cada llamada de teléfono. ¿Os habéis dado cuenta? Es que estoy seguro que lo que os estoy diciendo lo estáis viviendo. No tengamos ningún miedo con ir saliendo, y si nos da un poco de fatiga o nos impone mucho, pues os recomiendo 2 cosas. 3. Reíros de vosotros mismos, por favor, porque hay que reírse de lo poco que somos, que nos quedamos 2 meses en casa y es que nos da miedo salir. Segundo, pedidle fuerzas a Dios. No os conforméis, pedidle fuerzas. Pero tampoco forcéis, esperad unos días. ¿Sabéis lo que os hará salir de casa? Lo que ayudó a Pablo a ponerse en pie, rodeado de sus discípulos, y al día siguiente ponerse en viaje. El amor a las personas concretas, y en concreto las que te vas a encontrar en la parroquia. Qué contento estoy de hacer este vídeo. Sé que es muy complejo, pero bueno, voy a leeros el secreto de Jesús 1 a 1. Es que él aplica el protocolo 1/A/1. Y ahí hay mucha paz, ¿no? A ver, por favor, que lo encuentre. En aquel momento dijo Jesús a sus discípulos, mira cómo los bendijo. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Esto de qué me suena? Ah, de Holy Mass, la misa, claro, la Santa Misa. La paz os dejo, mi paz os doy. Puede decirlo el curica con su palabra, pero es Cristo quien nos la da. Y cuando os dais la mano en misa, lo que os decía hace unas semanas, es que le estás dando a Cristo, le estás pasando el testigo. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Pablo lo ha pillado, Bernabé también. Guay. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Nuevo paréntesis. Esto lo está diciendo en la última cena, en un largo discurso insuperable, justo antes de ir a rezar al Monte de los Olivos. Esto es en la última cena, por eso dice que me voy. Y va a seguir así también mañana. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda
creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Esto es muy importante. Jesús nos quiere revelar al Padre, es uno a uno. Eso es lo que él hace cuando reza, está ante el Padre. Y por eso es muy importante cuando rezamos, que es lo que hacía él por las noches, ¿verdad? Se ausentaba, que nos cerremos a todo lo demás, que hagamos silencio interior y exterior. Pero fijaos qué bonito, porque esa relación uno a uno, quien aprende a hablar con Dios, aprende a hablar con todos. Y Jesús, además de ser Dios, fue hombre. Y en tanto que hombre aprendió a hablar con Dios. Y por tanto aprendió a hablar uno a uno con cada persona. Esta es la experiencia que tienen las personas que entran en contacto con los santos, ¿verdad? Que dicen, o los que lo intentan, que dicen, es que te trataba como si todo el mundo se hubiera cancelado y solo estuviéramos nosotros. Por favor, rezad por los sacerdotes para que seamos así, rezad por todos los consagrados para que no nos despistemos, por todas las misioneras, por todas las religiosas, para que sea uno a uno nuestra vida. Porque es muy fácil, aunque te vayas a un monasterio, despistarte. Aunque seas eremita ahí en el desierto, pues es posible que te salgas de este protocolo uno a uno. ¿Qué es interesante? No sé si meterme ahí, pero bueno, sí sé, me voy a meter, claro que sí. El secreto de estos discípulos es que están en Cristo. Y por tanto viven como Él. ¿Qué es lo que han hecho? Les han encomendado, les han bendecido para el viaje. Y les ha sucedido todo esto a Pablo, a Bernabé. Después, ¿qué han hecho ellos? Han hecho lo mismo. Han impuesto las manos a otros, los han encomendado al Señor, les han hablado de Cristo, se han asegurado bien de que los sarmientos nunca se separen de la vid para que reciban de Él su forma. De modo que todos en Cristo, esto era la iglesia, no era una secta, esto era un lugar donde por sus frutos los conoceréis. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Tienes paz? ¿Tienes alegría? Conforme vas aprendiendo más, ¿sigues sin perder la paz? ¿Tienes sosiego? Claro. Es que Cristo sabe muy bien cuál es el fin, llevarnos al cielo, y paga el precio que haga falta, y los que son de Cristo, también. Ánimo, si el precio es salir de casa ahora, pues se sale. Y si el precio de los curicas es infectarnos al dar la comunión, pues ese es el precio que pagaremos. Estamos en las manos de Dios. Además, como no hay vacuna, es la única manera, por cierto, de quedar indemne y de reforzarse frente a este coronavirus. Termino. Jesús une, para no engañarse y para no engañarnos, el amor al Padre y cumplir sus mandamientos. ¿Y esto por qué? Volviendo a lo de Munilla, ¿por qué es un moralista? Porque es un fideísta, porque es un tío, pues eso, flexible. No. Es que el amor que Jesús nos quiere comunicar es un amor de alianza. El que puede lo más, se apiada de lo menos y le salva introduciéndole en un amor de alianza. Los mandamientos que le da son para que vivan. Le introduce en un amor de fidelidad. Lo que quiere el Padre que se vea y Jesús consiente y dice, sí, es que por eso voy a la cruz, es que Él ama al Padre. Esta es la mayor buena noticia. Pero le ama con amor de alianza, que es como el Padre quiere alianzarnos. Esto es la misa también, claro que sí. Sé que parece muy profundo, pero fe sin obras, ¿verdad que no? ¡Oh, yo te quiero mucho, tal! Sí, me mandas muchos WhatsApps con las manitas así, o como se pongan. Pero a la hora de la verdad, obras son amores y no buenas razones. Bueno, pues todo va unido. Jesús lo que revela es ese amor de alianza del Padre con toda la humanidad. Y entonces es necesario que Él vaya a la cruz y que después todo el arco pascual continúe con el descenso a los infiernos y la resurrección y la ascensión después de 40 días, dando la catequesis de su vida a los futuros apóstoles y discípulos y discípulas, en fin, una maravilla. A la Iglesia, ¿por qué? Porque Él se va a quedar de una manera nueva, para que nosotros también, cuando decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, se nos note en el resto de los mandamientos. Es decir, acepto entrar en un amor de alianza, es decir, de fidelidad, en el que tú te me das y yo me te doy. Perdón. Pero es verdad, es la vida en Cristo. Y por eso
esa persona apaleada, arrastrada y dejada como medio muerta, se levanta. Y tú ahora te levantas, porque te mueve el amor de fidelidad, sostenido en el tiempo, amor de perseverancia y obediente, el amor del Hijo por el Padre. Esta es la buena noticia de la Iglesia a quien la quiere escuchar, y a ti si has llegado hasta aquí. Así que como corresponde a este vídeo y a todos, el Señor esté con vosotros. Recordatorio, mañana a las 7, misa en honor a la Virgen de Fátima en la ermita de la Virgen de Alfindén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Feliz semana.